Continuamos emitiendo la Luna Sale a Tiempo y accedemos al espacio de los mayores asuntos para tratar un tema importante que a todos y a todas nos afecta, como es cómo vencer el miedo a la muerte. Decía el filósofo español Miguel Unamuno que es de los pocos elementos que unen al ser humano que los iguala está el de la muerte. La muerte se puede afrontar de muchas formas distintas y generalmente hay una preocupación en el ser humano por ella, hay un sentimiento de miedo, de temor al mismo hecho de la muerte como asimismo a lo que puede acontecer posteriormente. En edades tempranas, 4 o 5 años, los niños y niñas ya están haciendo preguntas sobre algo tan especial, significativo y finalista como es el hecho de la muerte física, aunque cada uno con sus ideas, creencias, filosofía puede considerar que después de esa muerte material del organismo, física, hay otra vida, pero eso es algo ya personal que unas personas lo pueden compartir y otras no. El hecho real es que hay que afrontar ese fenómeno de la muerte y quizás estemos en una sociedad, sobre todo la occidental, que trata de distanciar al individuo de algo tan natural como es la vida y la muerte. No se puede vivir si no se contempla la otra parte que es la muerte y viceversa. Es la cara opuesta de un mismo elemento que es el ser y el estar. Para hablarnos sobre esta cuestión hemos organizado un coloquio con nuestros habituales colaboradores. En este caso, Filiberto Alcón, buenas tardes. Patricia Oxenius, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Enrique. Prometeo Mercader, bienvenido. Buenas tardes. Yo quisiera, en primer lugar, preguntar a Patricia, que ha sido la que ha propuesto este tema, ¿qué es lo que le ha motivado para que estemos hablando actualmente en este tiempo de la Luna Sale a Tiempo de algo tan significativo como es ese binomio de muerte y de miedo? Me ha motivado el hecho de que estamos en el día a día a través de todos los medios de comunicación viendo programas violentos donde la muerte es uno de sus principales objetivos. Y la gente lo mira, lo observa e incluso ya se ha como deshumanizado un poco porque hay escenas muy fuertes y que ya no causan la sensación que debieran causar en el ser humano. A raíz de toda esta comunicación, las personas empiezan a guardar en su subconsciente la idea de la muerte y sienten deseo de no morir, de tener miedo, de tener pánico. Y entonces de ahí surgió la idea de que hay que vencer el miedo a la muerte y hay que emplear todos los medios que estén a nuestro alcance para hacerlo, ya sea depositando nuestra fe en alguna religión, a través de mecanismos profesionales que nos logren ayudar. Hay algunos que ingresan a sectas, son variadas las formas que tiene la gente de tratar de vencer esa idea de que el morir no sea traumático ni tan horrible. ¿Qué representa la muerte para vuestro esquema mental filosófico? ¿Qué concepto tiene para vosotros y vosotras la muerte? Tal y como has dicho tú, respecto de la idea del pensador y filósofo Miguel de Unamuno, pues una más puede ser el final de la existencia de la vida activa en este mundo que nos toca vivir. Por lo tanto, tenemos que afrontar ese hecho, que si se puede por medios naturales, como la cultura nos está enseñando, lo natural, lo normal, tampoco lleva más allá de ningún estrés ni ninguna cuestión así trascendente respecto de que por ahí nos igualamos todos, tenemos que parar todos. Lo único que se sabe y es cierto es que forma parte de la propia naturaleza. Cada uno que seguimos viviendo lo vemos. Ahora, más allá, según la cultura que uno adquiera en este mundo, pues la ve de una manera o de otra. Para evitar el miedo, pues la forma más sencilla que yo veo es de estar ocupada la mente siempre en cosas que uno considere que son útiles, porque si no es así, te queda la mente desocupada de tal manera que empiezas a pensar en la muerte, que es una cosa inútil. Tengo un concepto general o jurídico que dice que es la cesación de todas las funciones fisiológicas del individuo determinadas y acreditadas por un facultativo. Ahí determinamos que la persona está muerta. Ahora, ¿qué hay más allá de la muerte? Yo siento que es como traspasar el umbral de esta vida a otra, y yo creo que existe.
Tú has dicho en la propia definición lo que se dice legalmente, que es la cesación de toda actividad que tiene que ser determinada por un facultativo. Ahí viene la cuestión. En la parte jurídica, que luego va a afectarnos a todos nosotros, y ahí es donde podemos tener miedo. Me refiero a una muerte que hoy llamaría natural. Otros miedos que puedan existir son los que podemos plantear por una muerte violenta. Estaríamos clasificando la muerte, muy ¿no? bien, previsible, una muerte violenta que uno siente que se va a producir. Por ejemplo, el que puede ser víctima de un atentado que previamente le han amenazado con que su vida corre peligro y que puede ser recortada violentamente. Eso es la angustia, sí que les va permanentemente buscando, a no ser que psicológicamente busquen otras vías. Por lo que respecta a la muerte, digamos, natural, nos enfrentamos también a una serie de condicionantes, que es cómo llegaremos nosotros a ese momento. Si llegamos en condiciones de un suave descenso en la degradación del ser humano, que nos llevará a una muerte, digamos, suave y sin muchos sufrimientos, a la de afrontar por cualquier enfermedad que este tránsito se produzca anticipadamente y que pueda llevar a unos sufrimientos extraordinarios con los cuales hay un temor muy grande por todos los seres humanos. ¿Cómo vences eso? Ahora, para vencerlo yo creo que no te podemos dar como una receta que le va a hacer efecto a todas las personas. Yo lo he vivido personalmente. Cuando tú pierdes el apego a todo, a las cosas materiales, a incluso a sentir que las personas te pertenecen, como los familiares, los amigos, tú empiezas a sentirte libre y no apegado a nada. Por lo tanto, lo primero que tienes que aprender es a desapegarte de ti mismo, que tu cuerpo es un vehículo, que es algo prestado. Ahora vamos a lo espiritual, que si queremos, pensamos que tenemos un alma y que esa alma es infinita. Por lo tanto, ahí se empieza a perder el miedo a la muerte, porque dice, es un alivio. Ahora, si empezamos a hablar de las clasificaciones que hay de muerte, hay muchos, como les digo, la muerte natural, la muerte accidental, la muerte provocada, que ya sea por suicidio o por pena de muerte, o por enfermedades, o muchas otras circunstancias, que podríamos decir catástrofes. Yo lo que quería es basarme en algún ejemplo, que también su mujer es médica y le ayuda mucho en ello. Y resulta que este hombre, todo consciente de que se le iba a acabar la vida y todo, tiene alivio y no desespera ni nada porque sigue trabajando su mente de tal manera que ve que es provecho para toda su experiencia que los demás médicos y ciudadanos pueden tener de él. Me retomo la definición de la muerte y dice que hay que intervenir un facultativo. El facultativo, tenemos una lucha muy grande, porque sí que es verdad que tiene que intervenir un facultativo para determinar. Y el hecho de la muerte, digamos natural, siempre es al final de un deterioro de una enfermedad, de algo que ha llevado a que por los medios técnicos que tiene la medicina y de avances científicos no pueden hacer nada por cortar. No ha habido ningún avance en este momento que llegue a eso. Nos encontramos con una cuestión ética dentro de la medicina, el de prolongar la vida artificialmente simplemente por el hecho de que en la medicina muchos médicos consideran un fracaso la muerte. Fracaso para ellos, desde el punto de vista de su organización y de la técnica que ellos aplican. No estamos capacitados, pero que yo quiero dejar esa reflexión. Yo hago presente el concepto de que debe ser acreditado, determinado por un médico, porque hay ciertos estados del individuo que son estados catatónicos, e incluso ha habido gente que se le ha enterrado viva. Entonces es la única forma de que nosotros tengamos la certeza de que estamos frente a la muerte. Además está la muerte cerebral, que da el estado vegetativo. Mientras estén las funciones con vida, la persona no está muerta. Entonces, ¿quiénes son los únicos que nos pueden decir? Los facultativos o los médicos especializados. Además que legalmente, para que tú estés muerto o alguien esté muerto, tiene que haber una certificación. Precisamente hace patente el hecho de que es una cosa biológica y que técnicamente todo eso, cada vez que se va avanzando, pues los médicos, que son los técnicos en esta materia, son los que tienen que determinar. Ahora bien, por encima de todo, yo creo que tiene que estar la voluntad, porque hemos dicho antes que según la cultura de cada uno, como le han enseñado, tiene que estar por encima de todo la voluntad de uno expresarse en un documento, lo que sea, un testamento, en el que diga, en tal situación quiero esto, o en tal situación lo otro. Está clarísimo que esa cuestión última de determinar si está muerto o no, eso es lo de menos. Yo lo que considero más importante es eso.
que el individuo pueda, y según su capacidad, antes de que la pierda, por eso estaría en la cosa del testamento. Esa creo que es una forma de que la persona adquiera una tranquilidad anterior a su muerte, porque o por deterioro físico o porque presiente, porque hay personas que presienten que van a morir. Uno dice, pero como que sabía que iba a morir. Seguramente nosotros, así como cuando sentimos algunos cambios en nuestro organismo, a lo mejor se siente, y eso solamente lo podría decir una persona que hubiera muerto y hubiera resucitado, pero en ese caso tenemos un solo resucitado que respeto mucho. Hay otros que dicen que han pasado por ese trance, sí, pero y que cuentan una experiencia, pero claro, esto no es creíble muchas veces. Lo del túnel, la salida del túnel y la luz del túnel. Y que pasa toda su vida a una velocidad de la luz, toda su existencia en este mundo. Son teorías que no se pueden probar. No se pueden, efectivamente. Respecto de lo que ha dicho Prometeo, esto ya se ha avanzado bastante en esta sociedad, en la sociedad española. Tenemos para ello el decreto 168/2004, que me tomo yo nota, del 10 de septiembre del Consejo de la Generalitat Valenciana, que regula el documento de últimas voluntades, de voluntades anticipadas que ellos llaman, y que crea un registro centralizado de estas voluntades a disposición de todos en la Consellería, en la Michel Mascó 33 creo que es, en los grandes hospitales de aquí de la Generalitat, en las direcciones territoriales. De ese documento tú puedes ya, o cada uno de nosotros podemos ya decir qué es lo que quiere que se haga con nuestra muerte en cuanto a tratamientos paliativos, autorizados, y qué enfermedades, dos formas de hacer este tipo de voluntad anticipada. Una ante el notario, que no necesitas nada más que llegar allí y decirlo, y eso pasa automáticamente al registro centralizado de últimas voluntades de ese decreto, y puedes hacerlo también por tu cuenta, con la presencia de 3 testigos, 2 de ellos que al menos no sean familiares de la persona que va a hacer esta última voluntad anticipada, que no sean familiares de segundo grado. De ahí para adelante sí que se permite. La persona esta tiene que nombrar un representante. Ya que los comportamientos personales se aprenden de la sociedad, del resto del grupo humano, ¿creéis que la sociedad española se sigue relacionando con la muerte igual que hace unos años? ¿Ha cambiado algo? Y si ha cambiado algo, ¿cuál es la causa? Yo principalmente considero que la causa es en relación a las acciones que cada humano, cada ciudadano ha ido reclamando, pero decir así por voluntad propia que la administración esto lo ha puesto, considero que no. Y aún no está desarrollado, aunque haya este compromiso, digamos, de la cosa que acaba de hablar Filiberto, pero hay una coletilla que dice los paliativos que estén autorizados. Me ha llegado una pregunta que dice, ¿qué le diría yo a una persona para que pueda superar el miedo a la muerte y el miedo a la nada? Yo pienso que cada día morimos un poco, y si lo miramos en forma positiva y vivimos el presente, no amargándonos, preocupándonos hacia el futuro, creo que vamos a tener un buen final, y tratar de hacer las cosas bien luego de haber hecho un balance de todo lo que pudimos haber errado, lo que pudimos haber herido a alguien o no haber hecho bien. Y yo creo que eso va preparando a la persona para sentirse cada vez más liberado y poder vencer el miedo a la muerte, porque dice, me puedo morir sin grandes problemas. El problema grande que siente la persona cuando tiene miedo es cómo va a morir. O sea, si su muerte va a ser tranquila, si su muerte va a ser violenta, si va a morir en un accidente. Pero ocurre que si nosotros en nuestra mente tenemos la idea de un accidente, que vamos a morir en un accidente, estamos tomando un tren y que el tren va a chocar, a lo mejor es posible que el poder de nuestra mente produzca la situación con otras mentes más. Es como la acción de la reproducción de las ondas radiales o televisivas. Entonces, lo importante es que la persona esté tranquila y no piense nunca en negativo. Y yo le daría ese consejo a esa persona, y que viviera el día a día sin preocuparse del futuro, ni tampoco del pasado, vivir el presente plenamente. Hacemos la pregunta extensiva a todos. ¿Qué pensáis sobre esa pregunta? ¿Qué responderíais a esa escucha? Patricia ha contestado magníficamente. Yo creo que casi no hay nada más que añadir. No le hemos contestado nada respecto de la nada. Si uno piensa y está haciendo actos constantemente positivos dentro de su cuadro de valores, es de alguna manera preparándose un poco para toda la existencia que al final deviene en la muerte. Y las personas debíamos hacer un ejercicio sin realmente pensarlo, o sea, constantemente machacándose eso en la cabeza, sino que nuestra actitud pues sea esa preparación para uno mismo, que a su vez servirá para afrontar estos hechos de una manera más natural, menos traumática. Y en cuanto a la nada, esto ya depende un poco del campo de las creencias personales de cada uno.
El pensar en la nada, yo creo que toda persona activa, que sea positivo. Hay que sonreír ante estos hechos porque la muerte es cierta y a veces es traumática, pero tampoco ser un drama constante ni una penalidad que nos amargue la existencia. No debe ser eso. No sugestionarse. Bueno, yo pienso que cada día se muere un poquito. Yo diría que cada día estamos viviendo un poquito. Lo transformaría de otra manera. La muerte sabemos que existe, nada es que es nada. Y no es casual que los grandes escritores finalmente se afanan más en dejar su experiencia, en escribir, y eso les ayuda mucho de olvidarse de la muerte. Debemos vivir conforme a lo que somos. Somos la misma naturaleza en sí. Luego, acompasándose a ella, debemos ordenadamente, junto con ella, no tendremos miedo, porque al final de todo, la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma dentro de la propia naturaleza, dentro del mundo. En la sociedad occidental la longevidad cada vez es mayor. ¿Cómo puede afectar este hecho al mismo fenómeno de la muerte? Y en segundo lugar, ¿qué se podría esperar de las personas allegadas, familia, amigos, en definitiva sociedad, para que ese tránsito o esa finalización de la vida fuera lo menos traumática posible? Alargarle la vida a personas que ya tienen una cierta edad, alargárselas más y más y como que seguirle exigiendo más es una crueldad, porque creo que todos tenemos una etapa aquí y no debemos alterarla más allá de lo necesario. Por ejemplo, hacerle un trasplante de corazón a una persona de 78 años, de 80 años, yo creo que es además arriesgarla, darle una esperanza y a la vez arriesgarla a que muera antes de lo previsto. Por lo tanto, creo que debemos tratar de ser lo más naturales en cuanto al largo de la existencia. Es cierto que ahora la longevidad se ha dado porque a lo mejor tenemos mayores controles preventivos, una alimentación más adecuada, más controlada, pero ahora que sea artificial no me parece muy positivo. Respecto de la prolongación de la vida por métodos artificiales, ahí está la gran discusión. Si uno no ha trabajado para producir este fenómeno de tránsito entre la vida y la muerte, pues muchos de ellos inconscientemente pues llegan con un trauma, con una enfermedad terminal, de alguna manera que se produzca este tránsito de una forma incluso asistida. Tendríamos ahí lo de la eutanasia que no está actualizada en este país, que solamente me parece que la aplica legalmente Holanda y en algunos casos. En segundo lugar, existen los tratamientos paliativos que sí que se aplican en este país, pero que hoy en día solamente creo que lo disfrutan, entre comillas, tratamientos paliativos que no producen dolor para el tránsito a la muerte, 1/3 de los españoles. Existe el inmiscuirse entre lo que es la creencia religiosa y lo que son los avances técnicos y la ciencia. Y ahí en este momento hay un debate muy fuerte en que la sociedad estamos ahí. Por citar algún caso, que empleaban tratamientos paliativos para que el tránsito se dé la muerte para personas que por edad o porque casi no tenían remedio, se les aplicaba esto y que el hecho de la muerte supusiera un tránsito suave y tranquilo, no que encima produzca dolor, ansiedad. Yo insistiría también en el aspecto que antes he comentado de la familia. En sociedades que se supone que son más atrasadas, menos desarrolladas, empobrecidas, ese núcleo mayoritario de la familia acompaña a la persona generalmente mayor por la edad y tiene más probabilidad de morir, y la dificultad que puede tener esa persona para afrontar ese hecho inevitable quizás se vea minimizada al encontrar allí a los hijos, a los hermanos, a los amigos, apoyándolo en un hecho que es natural y que todos vamos a pasar por él. Sin embargo, la sociedad occidental parece que es todo lo contrario, que se quiere relegar, distanciar, localizar en sitios periféricos de la ciudad los mortuorios, es decir, que el futuro muerto esté lejos y no cerca de nosotros, cuando parece ser que lo más natural es todo lo contrario. ¿Qué está ocurriendo ahí en esa sociedad que no acepta totalmente el hecho de morir? Y sin embargo en televisión estamos viendo continuamente que hay muertes, violencia de forma continuada, y eso lo están percibiendo nuestros hijos e hijas. Es verdad que parece como que nos queremos distanciar, pero de una manera antinatural, es decir, que pues el muerto que vaya a lo más lejos para no acordarnos, y eso por muy lejos que se vaya, si la familia tiene los recuerdos que tenga, pues los tiene siempre cercanos. Y es natural que cuando le quiera visitar y demás, pues esté lo más cercana posible.
alrededor del pueblo donde ha nacido. Lo que sí que no se aplica, que son las cosas más del día, es esas cosas de las cuidadoras. Yo ahora con eso de la ley de la dependencia, que están retrasándolo tanto, esa ley que hace que por la desgracia que ha tenido una persona y demás, pues los más allegados tengan que estar ya sacrificados en la vida por cuidar a esa persona. Hoy en día hay medios, hay cosas, e incluso con toda buena voluntad, pues hay ciertas tareas que las deben de hacer los profesionales, que hoy se ha abierto al que quiera de verdad y lo sienta hacer ese trabajo bien hecho, pues tiene un futuro por delante, porque no pienso que esto estará siempre estancado como ahora. Y se necesitan esos profesionales para que la persona se pueda realizar también, la que tiene en casa esa desgracia. Es decir, que pueda ocuparse un determinado tiempo y otro pueda ir a su trabajo, que a lo mejor es muy buena profesional o no siendo lo buena. Es decir, que se realice también en la vida. Yo creo que se ha occidentalizado tanto la sociedad, vive agitada y vive en virtud del materialismo, de las vacaciones, donde no puede llevar a una persona de edad. Entonces al final se ha adoptado la costumbre que existe hace mucho tiempo en algunos otros países como Estados Unidos, de que se lleva a una casa de reposo a la gente anciana y se le va a ver una vez a la semana o se le va a ver cada 15 días o un mes. Pero eso es un acto de egoísmo, porque si se mantuvieran las costumbres muy antiguas que hubieron aquí en España y que han habido en muchos países que son del tercer mundo, siempre los padres y los abuelos fueron cuidados por las nuevas generaciones hasta su muerte. Pero este movimiento de la vida agitada, que trabajan ambos, el matrimonio joven trabaja, que hay hijos que llevar a la escuela y todo eso, ha llevado a que la gente mayor se vaya sintiendo relegada a un rincón o a lugares que no les dan el afecto y el cariño que se merecen. Esto ha obedecido a un profundísimo cambio que ha habido en la sociedad española, que por una parte ha traído un cambio sociológico importantísimo, que ha traído un avance en lo económico, pero en lo social me parece que nos hemos ido divergiendo. El fenómeno primero que ocurrió fue cuando vinieron los hechos de previsión social, que todo el mundo tuvo sus pensiones y todo eso. La familia extensiva, que era la que yo recuerdo cuando era pequeño, que era una familia que llegaba hasta el segundo grado, y había unas relaciones muy íntimas de solidaridad. Filiberto, tenemos una escucha que quiere intervenir en este coloquio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas, por favor? Me llamo Esperanza. Esperanza, cuando quieras. Es que es un debate muy profundo, tan profundo, que solo es cosa de Dios, la vida y la muerte. Hay que tener un poquito más de amabilidad tratando ese tema. Estos señores no se creen que después de la muerte hay vida. Ya hay vida, porque yo lo he experimentado con casos de mi familia. Entonces hay una vida muy espiritual y muy grande. Además, miedo a la muerte no hay que tener. Miedo a la muerte jamás en la vida, porque murió Dios para resucitar después. Y nuestra alma nunca muere, es eterna. Y estoy oyéndolo porque estoy en la cama y porque estoy enferma del corazón. Porque la muerte llega cuando Dios quiere, no cuando uno quiere. Cuando uno tiene una sentencia de Dios que ha acabado, igual da que le peguen un tiro, que tenga un porrazo en la calle o muera en casa. Es cuestión de Dios. Gracias, Esperanza, por tu intervención. Aquí las opiniones que se emiten son personales, evidentemente hay disparidad en cuanto a la exposición, ya que claro, cada uno tiene su opinión y tan respetable la que está a favor como la que está en contra de todo lo que estamos diciendo. Claro. Gracias, Esperanza. ¿Qué os parece la intervención que ha tenido Esperanza? Yo quisiera mandarle un mensaje a Esperanza si nos sigue escuchando. Ella parece que no puso atención cuando yo dije de que había un concepto jurídico de la muerte y el otro, el mío personal, era que cuando uno moría pasaba a otra vida mucho mejor, y en esa está incluida Dios. Aquí conversamos y hablamos para todas las personas. Continuamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo. Os recuerdo que estamos tratando un tema interesante como es cómo vencer ese miedo a la muerte. Antes de la llamada de nuestra escucha, estaba haciendo una exposición, Filiberto, sobre ese marginar, relegar, distanciar a la persona que se va a morir en lugares que antes eran
propios para leprosos, locos, los que nadie quería en la sociedad. Y también quizás sea interesante saber cómo se está educando a nuestros hijos e hijas en ese acceso, en ese hecho de inevitabilidad de la muerte. Cuando quieras, Filiberto. Me había quedado en la exposición de la transformación que había seguido nuestra sociedad poco a poco, tampoco ha sido de un día para otro, pero ha terminado de nuestra sociedad, sobre todo el medio rural, tener la muerte como un hecho natural y desde muy pequeño. No se ocultaba de que un elemento de la familia o de un vecino había muerto. Pues se producía aquello como un hecho natural, se producía una despedida que entonces era un poquitín de ámbito triste. Eso me queda a mí un poquitín en el subconsciente. Así era con una ceremonia religiosa, con una llevada del cuerpo presente al cementerio, todo eso queda. Pero que hoy día los hechos lo han hecho cambiar. Ahora se muere uno de una manera así un poco triste en cualquier hospital. Los hospitales están preparados para este hecho. Hablamos de muerte natural, de muerte por enfermedad. Y se mueren allí y de allí pasan a una cámara mortuaria y de allí pasan al tanatorio. Unos establecimientos que han ido haciéndose públicos o privados en las periferias de las ciudades. Antes, pues la gente moría en sus casas. Y moría en sus casas tanto de enfermedad común como una enfermedad de larga duración. Eso producía más solidaridad con los vecinos, con los familiares. Mi padre fue un caso de esos, que murió de una larga enfermedad entonces, mucho tiempo sufriendo, mucho tiempo padeciendo. Que la gente era muy solidaria. Se producía estas visitas, que es una de las cosas positivas que tiene la religión, aquello de visitar al enfermo. Todavía me parece una obra de caridad digna de ser respetada y tenerla en cuenta. En la actualidad, pues esta cultura de visitar al enfermo todavía la tenemos en mente, todavía se prodiga, pero sí que estamos tratando al muerto, como ha dicho Enrique, como un ser invisible, como si no se tuviera que ver en la sociedad, como si el hecho natural de la muerte no se produjera en el ámbito normal de cuando uno sale a la calle. Los valores, que esto es uno de ellos, no se deben de perder. Hay que saber ser capaces de combinar una cosa con la otra, es decir, la técnica, todo lo que se ha estudiado, todo lo que se sabe, debe ser al servicio precisamente de esos valores y no a viceversa, porque a veces en el sentido de este material se creen que van a vivir mejor y a veces eso les causa una esclavitud también, tienen más dinero y más cosas, pero eso a veces no es la felicidad de la vida. Tocando el punto, la muerte desde el punto de vista religioso, creo que los que tenemos fe, lógicamente que confiamos en Dios y todos los días sabemos que Él nos está apoyando, nos está ayudando. Pero no existe solamente nuestra religión católica, sino que existen otras religiones y esas religiones a veces se contraponen con las cosas que nosotros creemos o los dogmas que nosotros respetamos. Por lo tanto, cuando hablamos en general de la muerte, tenemos que considerar que hay personas que, si profesan otra religión, debe respetárseles su creencia y supongamos que el que muere es de religión protestante, no imponerle nuestras creencias y hacerle el ritual mortuorio de acuerdo a lo que nosotros creemos, nosotros pensamos. Debemos respetar, por lo tanto, eso de la religión hay que respetarlo. Y es muy variada. Y no podemos pensar que todos son católicos, no podemos nosotros imponer nuestra fe y nuestras creencias. Debemos aprender a respetar a los demás, no imponerla. Y creo que eso es lo de un buen católico. Yo quisiera incidir ahora en dos cuestiones. En el hecho de dar vida después de la muerte. Una persona que se muere dona sus órganos anteriormente para generar vida en otras personas y la donación de los cadáveres para la investigación y en todo caso también para donar algún órgano que sea útil para personas necesitadas. Eso en primer lugar. Y luego, para concluir, ¿cómo podemos transmitir a nuestra audiencia esa pregunta que nos hemos formulado? ¿Cómo vencer el miedo a la muerte? ¿Qué le podemos indicar? Yo lo he pasado personalmente, dar órganos de una persona joven, como creo siempre en las cosas útiles, las cosas para hacer bien para la humanidad. Sobre todo, pues respetarnos todos, y yo creo que en este pensamiento que hemos logrado aquí en nuestro país alcanzar, de ese pensamiento libre, yo creo que es bueno no solamente para aquellos que no lo tenían en una cierta época, sino para todos, según su forma de ver, pues son muy positivos y estoy con ellos al 100%, porque coincidimos en las acciones que sean bien para la humanidad, y es todo lo fundamental. Pienso que deben de respetar las mías, por eso mismo yo respeto la de todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con el trasplante de órganos siempre y cuando sea controlado, supervisado por sanidad, de manera que no se preste para negocios con este tipo de cosas.
Y creo que salvar vidas es algo importante. Y si se puede hacer, creo que Dios está de nuestra parte. Básicamente estoy de acuerdo en la idea de Patricia. Me parece también un buen uso de nuestro cuerpo, con unas garantías médicas, con unas garantías éticas, de que se va a hacer uso digno de partes del cuerpo que sean útiles, porque hay muchos problemas. Y también me he planteado la existencia, porque el mundo de las creencias, como se ha dicho, es muy respetable, aquello del mundo más allá. Entonces nos encontramos con el problema ahora de la incineración, otro cambio brusco que ha habido en la sociedad. Antes se producía únicamente el enterramiento, vienen otras culturas también, y ahora se admite con más generalidad, y que de hecho está ganando muchos adeptos, es la generación. El hecho de la muerte también está en la trascendencia que luego piensa que uno que va a producir su existencia. La cultura cristiana pues estaba en los cementerios porque ahí era un sitio donde poder trascender, y de ahí venía también, a pesar de que el hecho de la muerte nos iguala a todos, pero el hecho de estar allí ubicado en un cementerio ya podía producir otra vez la desigualdad. Que tenía poder, pues se hacía su mausoleo, y sigue haciéndoselo, y hay auténticos monumentos de ello en toda Europa. Que se haga una reflexión, cada uno de los que se plantean este miedo a la muerte, una reflexión seria del hecho de la muerte, y hacérsela con toda naturalidad, sin más comeduras de coco ni nada de nada, como hecho natural que es, y que se produzca con la menor trauma posible. Yo creo que el resumen de este coloquio en cuanto a la muerte se podría quizás limitar a dos cuestiones fundamentales. Las creencias son algo personal, y hay que respetar a aquellas personas que no piensan o no sienten como nosotros.